A Gerardo Martínez, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y representante de Pampa 2030. Sí, muchas gracias. Bueno, saludo a todos para hacer mérito con el tiempo. Por supuesto, tenemos una mesa donde todos estamos comprometidos sobre lo que significa estos objetivos de desarrollo sostenibles. Creo que aquí se habló un poco de lo que fue la historia, de cómo surgió esta decisión en Naciones Unidas, pero yo tengo que remarcar que en aquellos momentos en América Latina había vientos progresistas. En América Latina había una visión donde muchos de los países y los líderes que representaban la voluntad democrática del pueblo de nuestra región planteaban que teníamos un proceso de globalización sin rostro social, un proceso de globalización que acentuaba y generaba más desigualdad, más pobreza y más hambre. Por esa misma razón surgieron distintos mecanismos después del 2008 de la pandemia de la economía financiera, como fue la implosión de la burbuja financiera por aquel entonces. Y yo debo recordar que en una y en varias reuniones del G20 que se hablaba justamente del mundo y de la oportunidad que se generaba a partir de lo que significaba esa pandemia financiera, hubo dos líderes en la región que planteaban que dentro de los motores de la globalización faltaba condiciones que tuviesen que ver con mejorar las condiciones del hábitat, de la sociedad, del desarrollo, de la producción, del trabajo y de la pobreza. Esos dos líderes que discutían en cada reunión del G20, al cual yo asistía en representación de los trabajadores y de los movimientos sociales, decían que justamente no podíamos aceptar conceptualmente lo que se imponían en algunos países, que era la flexiseguridad o la desregulación del papel que juega el Estado en el desarrollo de las naciones. Y esos dos líderes eran la compañera Cristina Fernández de Kirchner y el compañero Lula. Ellos fueron los que generaron en esos debates internacionales el diseño de un motor, de un motor más en el proceso de la globalización que atendiera lo que hoy estamos discutiendo. Eso después se trasladó, muy bien como decía el vicecanciller, a un debate dentro de la región, y eso generó una masa crítica de pronunciamientos y de acompañamientos de otras naciones, de otras regiones en vía de desarrollo, que se vieron contenidas con esta propuesta que se generaba desde los vientos progresistas de esta región. Así surgió, ¿no es cierto?, los ODS. Indudablemente, el compromiso que asume Argentina en aquel momento después se vio perturbado y uno debe ser respetuoso del veredicto de las urnas y del proceso democrático, y seguramente la historia después tendrá su análisis, pero la verdad que cuando uno analiza desde el punto de vista de lo estructural y del papel del Estado, nosotros somos los trabajadores, la sociedad civil, que a mí me toca representar en el Grupo Pampa, somos de los que pensamos que sin Estado no hay nación. Indudablemente el papel del Estado juega un papel protagónico, sustancial, en el diseño no solamente de las acciones tácticas de la gobernanza, sino de las decisiones estratégicas que forman parte de las políticas, no solamente públicas, sino de la política de Estado. Y la política de Estado se concentran en diseños que están basados en el diálogo institucional, en el diálogo estructural, no discrecional, no puntual, no casual, sino que tengamos la oportunidad, en esa visión estratégica, plantearnos la oportunidad de valorizar las instituciones y que haya una política de Estado vinculada al diálogo social estructural para transformar nuestras realidades. Coincido, por supuesto, con lo que dijo nuestro compañero jefe de gabinete, con lo que dijo Victoria. Ya venimos hablando bastante con Roberto de este tema, hemos tenido una reunión. Quiero decirles también de que esta experiencia que se da aquí en Argentina es única.
en el mundo, ¿no? Por lo menos una participación directa de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de los trabajadores organizados sindicalmente, en este caso de las 3 centrales sindicales que están aquí en Argentina, son parte del Grupo Pampa. Es una experiencia que todavía tenemos que volcarla y creo que esa es un poco la tarea de Roberto y de Naciones Unidas para que sea un efecto de contagio positivo y virtuoso en nuestra región. Porque nosotros somos de los que pensamos que la lucha no es de uno, la lucha es de todo. O la pelea no es de uno, la pelea es de todo. Para transformar esta realidad y transformar que el mundo sea mejor y no tenga tantas desigualdades, no alcanza solamente con la lectura de los discursos, ¿no es cierto?, y del razonamiento que se pueda dar en cada una de las conferencias. A mí me toca estar muchas veces en la OIT o en distintas conferencias del multilateralismo y de repente nos encontramos que no hay tanta diferencia entre los discursos de gobiernos que tienen un planteo, digamos, centro-derecha con aquellos que tenemos un planteo de izquierda o progresista. Y realmente uno se encuentra que todos los discursos parecieran que están orientados justamente a respetar las condiciones básicas de los derechos fundamentales del trabajo, de la sociedad, la diversidad, contra la violencia, la igualdad de género, pero en la realidad después en la práctica nos damos cuenta de que eso no sucede. Entonces, los trabajadores y la sociedad civil tenemos una actitud pragmática de observancia como para tratar de que aquellos que administran la responsabilidad política de cada uno de los países garanticen las 3G, gobierno, gobernabilidad y gobernanza. ¿Y por qué decimos esa 3G? Porque ahí es donde nos sentimos, digamos, comprometidos nosotros a que vamos a tener lugar en la participación, en el diseño, como para que no solamente tengamos la oportunidad de hablar de todas las acciones políticas que, por supuesto, la sociedad civil y los trabajadores apoyamos y somos parte de las definiciones y de las acciones tácticas que desarrolló el Gobierno Nacional. Y, por suerte, tenemos un Gobierno Nacional que tiene una mirada clara, definida de lo que significa el papel del Estado y de qué manera atender a aquellos que más sufren, lo que más necesitan y lo que menos tienen. E indudablemente haciendo un trazado, como dijo Victoria, no solamente dándole, digamos, una respuesta a aquellos sectores que están expuestos a vivir en la pobreza y expuestos a una vida de pobreza paupérrima y de desocupación, sino que hay también una mirada para lo que es la población económicamente activa. O sea, sabemos y somos conscientes que el diseño de los desarrollos sostenibles están no de generar más informalidad, sino lograr, digamos, una política de tránsito, ¿no es cierto?, que sea sustentable de la informalidad a la formalidad. Por eso me parece que nosotros de la sociedad civil y de los trabajadores organizados sindicalmente decimos que en esta circunstancia es fundamental, así como hay un gabinete sanitario, un gabinete de contingencia para atender los efectos y la situación que genera esta pandemia, desde el aspecto de la salud que acompañamos totalmente, tiene que haber un gabinete en el mismo rango, con el mismo nivel de dinámica, de funcionamiento y de razonamiento de semana tras semana, que sea un ámbito tripartito, donde esté el sector empleador, empresario, productivo, y donde estemos los trabajadores y la sociedad civil, como para diseñar una estrategia que atienda a las necesidades que se van dando semana a semana en el comportamiento de los efectos y decisiones que toma el Gobierno Nacional y que después deben ejecutar cada uno de los ministerios en su gestión. Y también tener una mirada estratégica como para ver, no sé, digo con mucho respeto, un consejo post-pandemia podría ser, no sé, como para analizar el día después. Porque yo digo, ¿qué pasaría si mañana viene un duende y dice, señores, tomen, acá tienen, cosa que ojalá ocurriese, ¿no? Pero digo, aquí tienen tantos miles, millones de dólares para resolver el problema. Y si estamos con los brazos cruzados y cada uno atendiendo sus necesidades o su container de problema,
no vamos a estar operativamente con los papeles al día como para poder reactivar y generar una reacción que tenga que ver con la cultura del trabajo, el desarrollo productivo y la justicia social y todos los temas que forman parte de las grandes consignas que se manifiestan en los objetivos de desarrollo sustentable. Por eso digo de que la mejor manera de transitar en esta etapa no solamente es apoyando y acompañando las decisiones que lleva adelante nuestro presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, sino que tengamos la oportunidad de recrear espacios de consultivos, no vinculantes, consultivos que nos dé la oportunidad de trazar un horizonte donde seamos parte y donde tengamos la oportunidad, digamos, de tener una mirada estratégica, productiva, social, económica, y en todos los sentidos, en forma transversal. Así que, bueno, me parece que afianzar estos objetivos de desarrollo sustentable significa tener una mirada integral, tener una democracia definida, clara, con la participación de que va a actuar sobre los objetivos que significa mejorar las condiciones sociales y de vida de nuestro pueblo. Y fundamentalmente decir de que el Grupo Pampa, ¿no es cierto?, es una experiencia muy importante de protagonismo y de participación, donde el debate está abierto entre los distintos sectores de la sociedad civil y el movimiento sindical, y con esa misma pasión de ser parte de las cosas que suceden en nuestra Argentina, para tener una mirada más a mediano y largo plazo, nos ponemos a disposición y somos parte de esta mesa y agradecemos la posibilidad de haber sido escuchado y de haberlos escuchado a ustedes sobre la mirada estratégica que tiene el papel del Estado. Muchas gracias.